Hola a todos y todas, les doy la bienvenida a este tercer tutorial de preparación para el examen de bachillerato. Espero que les haya ido muy bien con los dos temas anteriores porque vamos a ocupar de esas bases para este tercer tutorial. También quiero pedirles que se tomen 2 minutos de su tiempo para que se suscriban al canal de YouTube, le den me gusta a los videos y comenten qué tal les parecen las tutorías, qué hay que mejorar. Todos sus comentarios serán bienvenidos y así nos ayudamos mutuamente a mejorar. Ahora también quiero pedirles que se pasen por la página del Facebook de Academia Virtual Big Bang, que le den me gusta porque ahí vamos a estar publicando los nuevos videos y también vamos a estar subiendo práctica para ustedes. Así que ya saben, no les va a tomar más de 2 minutos. Y sin más que decir, comencemos. Para esta tutoría vamos a necesitar unos conceptos que vamos a desarrollar a continuación. Uno de ellos es la distancia entre dos puntos. Habíamos dicho que yo podía representar un punto en el plano cartesiano. Vamos a poner un punto aquí. Vamos a llamarle a este punto un punto A, el cual tiene como coordenadas 2 en X y 2 en Y. Ahora vamos a ubicar otro punto por aquí, al cual vamos a llamar un punto B, y el cual tiene como coordenadas 6 en X y 5 en Y. Entonces, nosotros podríamos calcular cuánto es la distancia que hay desde el punto A hasta el punto B. Para hallar la distancia entre estos dos puntos tenemos una fórmula y es la siguiente. La distancia entre dos puntos va a ser igual a la raíz cuadrada de el valor X del punto 1 menos el valor X del punto 2, todo elevado al cuadrado, más el valor Y del punto 1 menos el valor Y del punto 2, y todo esto elevado al cuadrado. Si ven, tiene cierto parecido con la ecuación de la circunferencia, y es razonable porque la ecuación de la circunferencia está elevado a un radio al cuadrado, entendiendo que el radio es una distancia. Hallemos la distancia para estos dos puntos. Para ello voy a decir que este es el punto 1, por lo tanto va a tener un x1 y un y1, y vamos a decir que este es el punto 2, que va a tener un x2 y un y2. Entonces para nosotros la distancia entre el punto A y el punto B va a ser igual a la raíz cuadrada de x1 viene a ser 2. Por eso es bueno etiquetarlos como x1, y1 y x2, y2 porque nos hace más fácil el trasladar valores. Sería 2 menos x2 para nosotros es el valor de 6 elevado al cuadrado, más y1 para nosotros sería 2 menos y2 que para nosotros sería 5, y todo esto elevado al cuadrado. Por tanto, la distancia entre ese punto A y ese punto B sería igual a 5. Entonces de aquí vamos a ocupar esta fórmula. Ahora vamos a pasar al siguiente concepto que vamos a necesitar, y es el de punto medio. Para esto usaremos los mismos puntos que ya habíamos usado. Si yo quisiera calcular el punto medio entre estos dos puntos, llamémosle M. Este punto medio, como punto que es, tiene un valor en X, que voy a llamarle XM, y tiene un valor en Y, que voy a llamarle Y de M. Para calcular los valores exactos de estos tenemos una fórmula, y dice que el punto medio entre dos puntos está dado por el siguiente par ordenado. En X se suma X del punto 1 más X del punto 2, y todo se divide entre 2. Y para el valor de Y se suman el Y del punto 1 más el Y del punto 2, y todo esto dividido entre 2. Hay que calcular por separado cada uno de estos valores. Hallemos el punto medio de esto, que en nuestro caso sería el punto M, que va a ser igual a... Nuevamente es bueno renombrar los puntos. Voy a decir otra vez que este es el punto 1, por tanto va a tener coordenadas x1 y y1.
y vamos a decir que este es el punto 2 y va a tener coordenadas x2 y y2. Ahora sí, x1 vale 2, más de la fórmula x2 vale 6. Todo esto dividido entre 2. Separamos. Y1 para nosotros vale 2, más de la fórmula. Y Y2 para nosotros vale 5. Todo esto dividido entre 2. Cerramos. Por tanto, ese punto medio va a tener coordenadas. Operamos aquí 2 más 6 entre 2 sería 4. Y aquí 2 más 5, 7 entre 2 quedaría como 7 medios. O también podríamos ponerlo en notación decimal, donde que aquí seguiríamos poniendo 4 y 7 medios sería 3.5. Cualquiera de las dos notaciones nos sirve. Eso depende de cómo te dan las alternativas. Si nosotros nos fijamos, efectivamente este punto recae sobre el valor de x4, como lo teníamos aquí. Y el valor de y recae en el punto medio entre 4 y 3, que sería 3.5. Igual que en el caso anterior, separamos esto, pues es lo que vamos a necesitar. Ahora conozcamos unos elementos más de la circunferencia. Lo que ya conocemos de la circunferencia son el punto centro y el radio. Pero si trazamos una línea que parta de cualquier punto de la circunferencia y pase a través del punto centro y llegue al otro lado de la circunferencia, a esta recta se le llama diámetro. Sabemos que del punto centro hacia cualquier lado de la circunferencia es un radio. Por lo tanto, de este punto hacia el otro punto de la circunferencia es otro radio. Entonces podemos decir que el diámetro es igual a 2 veces el valor del radio, o visto de otro modo, que el radio es igual a la mitad del diámetro. Esto nos va a servir para algunos problemas. Ahora, algo que necesitamos saber es que cualquier punto de la circunferencia, llámese punto P, vamos a ponerle unas coordenadas 1,3. Suponiendo que este punto le pertenece a esta circunferencia, nosotros podemos reemplazar este punto en la ecuación de la circunferencia, donde que sus valores x y y le corresponden a esta x y a esta y de la ecuación. Sabemos que h y k le corresponden a las coordenadas del centro y el radio es la distancia que hay del punto centro hacia la circunferencia. Entonces, reemplacemos este punto en la ecuación. En x ponemos el valor x del punto. Todo esto menos h elevado al cuadrado más, y el valor y del punto sería 3 menos k todo elevado al cuadrado igual al valor del radio al cuadrado. La utilidad de esto lo vamos a ver más adelante. Reemplacemos otro punto. Supongamos que la circunferencia pasa por este punto, llamémosle Q, con coordenadas 5, menos 2. Igual este punto podemos reemplazar en la ecuación de la circunferencia. Recuerden que estamos hablando de la misma circunferencia, por lo tanto los valores h y k son los mismos para este punto, porque el centro es igual tanto para este punto como para este punto, y el valor del radio es el mismo tanto para este punto como para este punto, porque ambos pertenecen a la misma circunferencia. Entonces, reemplazando el valor x del punto sería 5 menos la misma h todo elevado al cuadrado más de la fórmula el valor y de ese punto, que sería menos 2, viene con todo y su signo. Todo esto menos k elevado al cuadrado, y esto es igual al radio elevado al cuadrado. La utilidad de esto que estamos haciendo lo vamos a ver más adelante. Por ahora lo que nos interesa es saber que cualquier punto de esta circunferencia yo puedo reemplazar sus valores en la ecuación sabiendo que sus x y y son este x y este y de la fórmula, que el valor de h y k le corresponden únicamente al centro.
Entonces ya con estos conceptos podemos ir al ejemplo número 1. Nuestro ejemplo 1 dice: hallar la ecuación de la circunferencia que pasa por el punto P menos 3, menos 7 y su centro está en el punto C 1, menos 2. Nos piden hallar la ecuación de la circunferencia. Nosotros sabemos que la ecuación es esta de aquí. Para obtener la ecuación de la circunferencia que nos están pidiendo, nosotros necesitamos saber el valor de h, el valor de k y el valor de r. El valor de h y k nos los proporciona el centro, que en este caso nos lo están dando, vale 1, menos 2. Entonces sabemos que h vale 1 y sabemos que k vale menos 2. Por tanto, ya solo nos faltaría saber el valor del radio. Vamos a graficar el problema para comprender un poco más lo que está pasando. Aquí tendríamos el centro, que tiene esas coordenadas de 1, menos 2, y vamos a ubicar este punto. Ustedes pueden ponerlo donde quieran, solo es para entender un poco más el problema. Yo voy a ponerlo por aquí. Vamos a decir que este es nuestro punto P, cuyas coordenadas son menos 3 y menos 7. Vamos a resolver este ejemplo de dos modos. Para el primer modo, cuando a nosotros nos den un punto de la circunferencia y el centro, nosotros podemos reemplazar esos puntos directamente en la ecuación y así obtener el valor del radio. Para ello, recordemos que el punto que está en la circunferencia, sus coordenadas x y y pertenecen a los valores x y y de la ecuación de la circunferencia, y el centro tiene los valores h y k de la ecuación de la circunferencia. Reemplacemos. Tendríamos que x vale menos 3, menos de la fórmula, y como sabemos los valores h y k son estos. Por tanto, h vale 1. Todo esto elevado al cuadrado, más de la fórmula. El valor de y es menos 7 porque le pertenece al punto, menos de la fórmula y menos 2 que vale k. Todo elevado al cuadrado, y esto es igual al radio, que es lo que necesitamos saber, elevado al cuadrado. Nosotros podemos meter todo esto a la calculadora y eso nos está dando un valor de 41, y esto es igual al radio al cuadrado. Ahora, dijimos que nosotros necesitábamos el radio para formular la ecuación, pero en realidad, si se dan cuenta, lo que nosotros necesitamos es el radio al cuadrado, que es lo que ya tenemos. Así que no hay necesidad de hallar el valor del radio por separado. La ecuación nos estaría quedando. Recuerden que cuando uno pone la ecuación, los valores de x y y quedan como letra. Por tanto, queda x, el centro es 1 en h, por tanto digo que es menos 1. Todo elevado al cuadrado, más de la fórmula, y, el valor k del centro es menos 2, por tanto aquí viene como más 2, y todo esto elevado al cuadrado, y esto es igual al radio elevado al cuadrado, que nosotros teníamos ese valor, que es 41. Por tanto, esta sería la respuesta de nuestro ejemplo 1. Tal vez a alguien no se le ocurra dejar esto como radio al cuadrado, sino que termina de operarlo y este cuadrado lo pasa al otro lado como raíz de 41 igual al radio. Este raíz de 41 no tiene un valor exacto, por lo tanto queda como raíz de 41. Si tú hiciste esto, no hay problema. Igual cuando tú vengas a elaborar la ecuación de la circunferencia, te tocaría ponerlo de este modo. X, el valor h es menos 1 porque es lo contrario, todo elevado al cuadrado, más de la fórmula, y k es menos 2, por lo tanto aquí viene como más 2, todo elevado al cuadrado, o sea, es prácticamente lo que ya habíamos tenido aquí. Y esto es igual, dice la fórmula que es el radio elevado al cuadrado, pero si tú hallaste el valor del radio, entonces te toca poner raíz de 41, que es ese radio, todo elevado al cuadrado, y luego te toca operar esta parte, que si tú operas raíz de 41 al cuadrado, te está saliendo el valor de 41. Por eso es que decíamos mejor dejarlo aquí, porque si no hacemos doble trabajo. Uno, sacarle la raíz para luego volver a quitársela al elevarlo al cuadrado. Así que recuerden que si para una próxima ustedes ya logran obtener el radio al cuadrado, no hay necesidad de despejarlo, porque ya ese es el valor de la parte derecha de la ecuación. Ahora sí, vamos a hacer la segunda forma. Para la segunda forma nos vamos a valer de esta gráfica. Si nosotros unimos el punto centro con ese punto de la circunferencia, lo que estamos creando es en realidad el radio de esa circunferencia. Pero este radio es la distancia que hay desde este punto hasta este punto.
Por tanto, nosotros podríamos usar la fórmula de la distancia entre dos puntos para hallar el valor del radio y ya tendríamos lo que nos está faltando. Entonces, para hallar la distancia entre dos puntos, la fórmula era esta de aquí, que como ya habíamos dicho, estas dos son prácticamente lo mismo. Entonces, para usar esta ecuación, nosotros necesitábamos etiquetar como un punto 1 y un punto 2 a esos puntos que teníamos. Vamos a decir que este es el punto 1. Por lo tanto, le vamos a poner que esto es x1 con su respectivo y1. Y vamos a decir que esto es x2 con su respectivo y2. Ahora sí, entonces la distancia entre el punto C y el punto P va a ser igual a la raíz cuadrada de x1 vale menos 3, menos de la fórmula, x2 vale 1, más de la fórmula, y1 que para nosotros es menos 7, menos y2 que para nosotros es menos 2, y todo esto elevado al cuadrado. Nosotros sabemos que la distancia del punto C al punto P es el radio, así que en vez de poner esto vamos a poner de una vez el radio. Va a ser igual, metemos esto a la calculadora y nos va a salir que es raíz de 41. Entonces esta fórmula nos estaría dando directamente el valor del radio. Ahora sí, ya tenemos el radio, sabemos que del centro podemos sacar los valores de h y k, por tanto ya tenemos todo lo que se necesita para la ecuación de la circunferencia. Así que escribiendo la ecuación sería x, tengo 1, se pone lo contrario, que sería menos 1, todo elevado al cuadrado, más de la fórmula, y, k es menos 2, por lo tanto aquí viene como más 2, todo elevado al cuadrado, y esto es igual al radio, que para nosotros es raíz de 41, todo elevado al cuadrado. Pues lo único que nos quedaría es operar esto, y raíz de 41 al cuadrado nos da 41, y esta sería la ecuación de la circunferencia, que es lo mismo que nos salió hace ratos. Resumiendo, cuando a nosotros nos dan un punto de la circunferencia y nos dan las coordenadas del centro, nosotros podríamos de una vez reemplazar estos valores aquí, y eso nos estaría dando automáticamente lo que es radio al cuadrado, que es lo único que nos falta para completar la ecuación, puesto que h y k ya se tiene. Y el otro modo de ver este ejemplo es mediante la distancia entre dos puntos, que sabemos que la distancia entre él y él es el radio. Por lo tanto, al aplicar la fórmula nos estaría dando el radio, con lo que ya tendríamos otra vez el radio y los valores de h y k para completar la fórmula. Vamos al ejemplo 2. En el ejemplo 2 tenemos los extremos del diámetro de una circunferencia son los puntos P 4,7 y Q menos 2, menos 1. Hallé la ecuación de dicha circunferencia. Nos están pidiendo la ecuación de la circunferencia. Como sabemos, la fórmula es esta. Y nosotros necesitamos obtener los valores de h, de k y de r. En este ejemplo no tenemos el punto centro, por lo tanto no tenemos el valor de h y k. Y tampoco nos dicen el valor del radio, por lo tanto necesitamos hallar esas tres incógnitas. Nuevamente vamos a graficarlo para darnos una idea de lo que está sucediendo. Nos dan dos puntos de la circunferencia y nos dice que son los extremos del diámetro. Como ya dijimos, un diámetro es aquel que parte de un punto y llega al otro extremo de la circunferencia pasando por el punto centro. Vamos a decir que este es el punto P, cuyas coordenadas son estas, 4,7. Y vamos a decir que este es el punto Q, cuyas coordenadas son menos 2, menos 1. Tú la puedes graficar en cualquier lado. Lo único que tiene que cumplir es que sea un diámetro, o sea que sean dos puntos opuestos que pasen por el centro. Habíamos dicho que el radio era igual a la mitad del diámetro. Por lo tanto, si nosotros hallamos la distancia del diámetro, podremos saber cuánto vale el radio. Para esto podríamos aplicar la fórmula de la distancia entre dos puntos, cuya fórmula es esta. Decimos que la distancia entre el punto P y el punto Q va a ser igual a la raíz cuadrada de... Nuevamente necesitamos designar quién va a ser el punto 1 y quién va a ser el punto 2. Puedes escoger como punto 1 a cualquiera de los dos. Vamos a escoger como punto 1 a P.
Entonces decimos que él va a tener un x1 y un y1. Por lo tanto, él va a tener un x2 y un y2. Ahora sí, tenemos x1 para nosotros sería 4, menos de la fórmula, x2 sería menos 2, todo elevado al cuadrado, más de la fórmula, y1 sería 7, menos de la fórmula, y y2 sería menos 1, todo esto elevado al cuadrado. La distancia de P y Q para nosotros representa el diámetro, por lo tanto vamos a poner aquí que es el diámetro, y esto va a ser igual, meten esto a la calculadora y les da el valor de 10. Entonces, como para nosotros el radio era diámetro que vale 10 dividido entre 2, por tanto el radio va a ser igual a 5. Ya tenemos un primer valor. Ahora necesitamos hallar las coordenadas del centro. El camino más fácil sería, ya que tenemos dos puntos y vemos que el centro es el punto medio de este segmento, entonces podemos usar la fórmula de punto medio, que sería esta. Entonces el punto medio entre P y Q para nosotros va a ser igual a la parte X, x1 para nosotros vale 4, más x2 vale menos 2, todo dividido entre 2, eso sería la parte X de ese punto medio. Y para la parte Y sería y1 que vale 7, más y2 que vale menos 1, todo eso dividido entre 2. Ahora para nosotros el punto medio es el centro, por lo tanto ponemos que C, y eso va a ser igual a, en la parte X, operando esto tendríamos que la parte X vale 1, y operando esto tendríamos que la parte Y vale 3, y ya tendríamos el centro, que junto al radio son las dos cosas que necesitamos para escribir la ecuación de la circunferencia. Recordemos que el centro tiene los puntos H, K. Por tanto, la ecuación quedaría X, H es 1, viene como menos 1, todo elevado al cuadrado, más de la fórmula, Y, K vale 3 positivo, por lo tanto vendría como menos 3, todo eso elevado al cuadrado, y esto es igual al radio elevado al cuadrado. El radio para nosotros vale 5, y eso elevado al cuadrado. Operando aquí tendríamos que 5 al cuadrado es 25. Y esta sería la respuesta para el ejemplo 2. Tenemos el ejemplo 3. El eje de las ordenadas es tangente a una circunferencia en el punto T 0,7, cuyo centro está en el punto C 3,7. Hallar la ecuación ordinaria de dicha circunferencia. Para este ejemplo nos encontramos con dos palabras nuevas, la del eje de las ordenadas y la de ordinaria, que lo dejé resaltado. Con lo de la ecuación ordinaria no hay que preocuparnos aún, solo nos basta saber que esta ecuación que hemos estado trabajando desde el puro inicio es la ecuación ordinaria de la circunferencia, así que nos piden hallar esta. Ahora con lo del eje de las ordenadas, hasta ahora habíamos llamado a los ejes como X y Y, pero estos ejes tienen unos nombres. El nombre del eje de las X se llama abscisas y el nombre del eje de las Y se llama ordenadas. Por tanto, lo que nos está pidiendo es que sea tangente al eje de las Y. Necesitamos ver este nuevo elemento, tangente. Una recta tangente es aquella recta que corta la circunferencia en un solo punto. Por tanto, esta es la llamada recta tangente. Ahora sí, volvamos al ejemplo. Nos dice que el eje de las ordenadas es tangente a una circunferencia en este punto. Por tanto, la circunferencia tiene que estar ya sea por aquí o por el otro lado, pero tocándose solo en un punto con esa circunferencia. Digamos que es por aquí, que este es el punto T 0,7. Por tanto, la circunferencia tiene que pasar por este punto. Ahora no sabemos si es por este lado o por este otro lado, pero nos dan otro punto más. Nos dicen que el centro está en las coordenadas 3.7, que quiere decir que va a 3 en X, digamos que es por aquí, y 7 en Y, que es a esta misma altura. Por lo tanto, intersecando esos dos puntos, obtenemos este punto que es el centro, con coordenadas 3,7. Y nos piden hallar la ecuación ordinaria de dicha circunferencia. Como ya dijimos, la ecuación ordinaria es esta que hemos venido trabajando. Pregunta para ustedes, ¿qué valores necesitamos para dar como respuesta a esta ecuación? Espero que ya tenga muy claro
que lo que necesitamos para dar la respuesta de la ecuación son los valores h, k y r, y que h y k lo conseguimos del punto centro. Por tanto, el valor de h y k ya los tenemos porque nos dan un centro. Y entonces solo nos está haciendo falta el valor del radio. Sabemos que la circunferencia tiene que estar por aquí. A partir de aquí ya se convierte en lo que era el ejemplo 1, pues tenemos un punto de la circunferencia y el centro, los cuales podemos reemplazar en esta ecuación y hallar el radio al cuadrado de una vez. O lo otro es recordar que del centro al punto tangente se forma el radio y que puedo hallar mediante la fórmula de la distancia entre dos puntos este valor. Queda a decisión de ustedes cuál de las dos formas utilizar. Antes de mandarme a hacer cualquiera de las dos formas, hay una tercera opción que la vamos a tener siempre que nos digan que cualquier eje, ya sea el de las ordenadas o ya sea el de las abscisas, sea tangente a la circunferencia. Como en este caso nos dicen que es tangente al eje de las ordenadas, pues ese radio que se forma es totalmente paralela a esta línea. Por tanto, la distancia que yo tenga de aquí a aquí es la misma distancia que voy a tener de aquí a aquí, de donde que decimos que r vale 3 unidades. Y como ven, ya no necesité reemplazar en esta ecuación o usar la fórmula de la distancia entre dos puntos. Por lo tanto, ya podemos responder a lo que nos pedían, que es la ecuación ordinaria de la circunferencia. Nos estaría quedando x, el valor h lo tenemos en positivo, por lo tanto viene como un negativo. Y todo elevado al cuadrado, más de la fórmula y, el valor k lo tenemos como positivo, por lo tanto viene con signo cambiado, menos 7, y todo al cuadrado. Y esto es igual al radio que tenemos, que es 3, todo elevado al cuadrado, donde que solo nos resta operar esto, y 3 al cuadrado nos da el valor de 9. Y ya tendríamos lo que nos están pidiendo en este ejemplo 3. Quiero profundizar un poquito más con esto que hicimos de hallar el valor del radio directamente. Supongamos que ahora tenemos una circunferencia tangente a las abscisas. Inventémosle un centro. Digamos que está en el 6,2 y que, como vemos, es tangente al eje de las abscisas en este punto. Para saber cuánto vale el radio, el valor de este punto no nos interesa, pero si quisieran saberlo, tiene que valer lo mismo que él en x, porque están a la misma distancia, es decir, vale 6, y su valor de y, si proyectamos hacia el eje de las y, es 0. Pero como dijimos, no nos interesa este valor, lo que nos interesa es saber cuánto vale el radio. El radio es esta línea que va del centro a ese punto tangente, y si ven ahora, esta es paralela a este eje de las y, y como él vale 2 en y, significa que este punto tiene un valor de 2 aquí. Por tanto, la distancia que hay de aquí a aquí es la misma distancia que hay de aquí a aquí. O sea, podemos decir que el radio es igual a 2. Pero pongámoslo un tanto más fácil. Si a nosotros nos dicen que el eje de las y es tangente a una circunferencia, para saber el valor del radio nos basta con irnos al centro, a este punto, y decir que el radio va a ser el valor x, o sea, lo contrario de quien era tangente. Para nosotros el radio, en este caso, por eso es que era 3. Pero si ahora nos dicen que la circunferencia es tangente al eje de las x o a las abscisas, nos basta con irnos al centro para saber que la distancia del radio, en este caso, es las y. Nuevamente, todo lo contrario a quien era tangente. Por eso es que nos salió un radio igual a 2. Entonces, de este modo no hay necesidad ni siquiera de graficar el problema, porque ya tendríamos todos los valores, el centro, y automáticamente, por ser tangente a uno de los ejes, ya tendríamos el valor del radio. Nuevamente, si es tangente a las y, el radio es en x, y si es tangente a las x, el radio es en y. Espero que haya quedado claro esa parte. En todo caso, si no se acordaran de eso, pueden usar cualquiera de las dos formas que hicimos en el ejemplo 1. Bueno, pasemos al ejemplo 4. Dice, el eje de las abscisas es tangente a una circunferencia en el punto Q menos 4,0 y tiene un radio r igual a 1. Hallar la ecuación ordinaria de dicha circunferencia. En el ejemplo anterior vimos que si nosotros teníamos un eje tangente a la circunferencia, nosotros podíamos hallar directamente el radio del punto centro,
pero en este ejemplo no nos hace falta hallar el radio porque nos lo dan. Y al contrario, no nos dan el punto centro. Pero nosotros sabemos que el centro posee los valores de h y k. Y como el problema nos dice que es un eje tangente a las abscisas, o sea, al eje de las x, sabíamos automáticamente que el radio estaba en el valor y de este centro, o sea, en k. Aquí estaba el radio. Y nosotros ya sabemos que el radio vale 1. Por lo tanto, el valor de k tiene que ser igual a 1. Entonces, para hallar la ecuación de esta circunferencia, tenemos los valores r, tenemos el valor k, pero no tenemos el valor de h. Pero como este punto Q le pertenece a la circunferencia, sabemos que nosotros podemos reemplazar en la ecuación y que los valores x y y de este punto le pertenecen a este x y y de la ecuación. Reemplacemos los valores. Como valor de x tenemos menos 4, menos de la fórmula, h no la conocemos, todo esto está elevado al cuadrado, más de la fórmula, como valor de y tenemos 0, menos de la fórmula, y k sabemos que vale 1. Todo esto está elevado al cuadrado. Esto es igual al radio, que sabemos que vale 1, esto elevado al cuadrado. Como ven, solo nos queda averiguar h, y tenemos los valores de todo lo demás. Por lo tanto, esta ecuación se puede resolver. Nosotros podemos meter directamente toda esta ecuación a la calculadora, la cual se encarga de darnos este valor automáticamente. Para los que operan rápido, saben que la operación de aquí les va a dar menos 1 y que menos 1 elevado al cuadrado les va a dar el valor de 1 y que 1 elevado al cuadrado aquí también va a ser 1. Así no tienen que estar metiendo todo esto a la calculadora, sino solo estos valores. Pero para los que no, vamos a meterlo así como está. Paréntesis, nos vamos aquí, abrimos paréntesis, le damos a menos, 4, menos, para esta h, vamos a usar la variable x de la calculadora. Y esta se activa dándole a este botón que activa los colores rojos y dándole a este botón que, si ven aquí arriba, tiene marcada una X en color rojo. Una vez que tú le diste a este botón, automáticamente se desactiva este color. Y para cerrar el paréntesis nuevamente le damos aquí. Para elevar al cuadrado le damos aquí, le damos más, abrimos paréntesis, ponemos el 0, menos 1, cerramos paréntesis, elevamos al cuadrado. Y para este igual no hay que darle aquí, hay que activar nuevamente el botón de los rojos y le damos al botón de calc, que si se dan cuenta ahí arriba tiene un igual en color rojo y ya les debe estar apareciendo este igual. Le damos a 1 y lo elevamos al cuadrado. Ya debemos de tener toda esta ecuación en la pantalla. Ahora, para que la calculadora lo resuelva, tenemos que darle al botón de Shift, darle a este botón de Calc y recién le damos al botón de igual. En algunas ocasiones la calculadora va a demorar en resolver lo que le hayan puesto, así que no se preocupen si la calculadora se demora demasiado. Bueno, en nuestro caso nos debe haber aparecido 3 líneas, de donde que la respuesta siempre es la del medio, pero no se preocupen, si ustedes le vuelven a dar al igual, la calculadora automáticamente les limpia dándoles el valor que se requiere. En este momento les debe haber aparecido que x es igual a menos 4 y nosotros sabemos que para nosotros x es h, por lo tanto para nosotros h sería igual a menos 4. Y ya teniendo este valor, que era el único que nos faltaba, podemos dar solución a este ejemplo. Como ya sabemos que h vale menos 4, el punto C nos estaría quedando menos 4,1. Por tanto, la ecuación de la circunferencia nos estaría quedando de este modo. X, como aquí es menos 4, aquí viene lo contrario, es más 4.
todo elevado al cuadrado más de la fórmula y, como k vale 1, aquí viene como menos 1, todo elevado al cuadrado, y esto va a ser igual al radio, que para nosotros vale 1, elevado al cuadrado, y 1 al cuadrado nos da el valor de 1. Y esta sería la respuesta para nuestro ejemplo número 4. Vayamos al último ejemplo. Nos dice, los puntos m 1,2 y n menos 2,3 pertenecen a una circunferencia cuyo centro está en el eje X. Hallar la ecuación de la circunferencia. Como ya es recurrente, nos están pidiendo la ecuación de la circunferencia, para lo cual necesitamos saber el valor de h, de k y de r. Sabemos que el valor de h y k lo sacamos del centro, pero no nos lo están dando, solo nos dicen que está en el eje X. Esto implica que ya sepamos por lo menos el valor k del centro. Veamos cómo. Que a nosotros nos digan que un punto esté en el eje de las y o en el eje de las x, hace que automáticamente nos estén dando un valor de ese punto. Si nos dicen que el punto está en el eje y, lo que sabemos es el valor de x y va a valer 0. Si nos dicen que el punto está en el eje de las x, lo que sabemos es el valor de y va a ser 0. El valor de y va a corresponder al valor que tengamos aquí. Si nos dijeron que esto vale 7, pues el valor y vale 7. Si nos dicen que aquí vale 3, pues el valor de x vale 3 para este punto. ¿Y qué pasa si no nos dan un valor y solo nos dicen que está en el eje de las y? Pues del mismo modo automáticamente conocemos un valor. Dijimos que si está en el eje de las y, conocemos el valor de x y es 0. Desconocemos el valor de y, por lo tanto diremos que vale y1 o cualquier letra que ustedes quieran ponerle. Ahora ya podemos aplicar esto al dato que nos dan diciendo que el centro está en el eje X. Sabemos que el centro posee los valores de h y k. Como nos dicen que el centro está en el eje X, entonces nosotros sabemos que el valor y de ese centro vale 0, que en este caso le pertenece al valor de k. Por tanto decimos que el centro tiene coordenadas h, 0 y lo dejamos en h porque no sabemos cuánto tiene aquí. Ahora vamos a graficar para darnos una mejor idea de lo que está sucediendo en este ejemplo. Tenemos la circunferencia, nos dijeron que el centro estaba en el eje de las x y nos dice que tiene estos dos puntos que pertenecen a la circunferencia. Como solo pretendemos darnos una idea de lo que está pasando, no importa dónde dibujes los puntos. Voy a poner al punto M por aquí y voy a poner al punto N por aquí. Como te dije, los puedes graficar donde tú quieras. Eso sí, de preferencia no graficarlos como si fueran un diámetro, porque si el problema no nos dice que es un diámetro, es preferible no asumirlo y poner los puntos en lados que no lo parezcan. Cuando tú tengas este tipo de problemas donde que tengas dos puntos de la circunferencia los cuales no son un diámetro, sino que son dos puntos cualquiera, un modo de resolver es reemplazar este punto en la ecuación y luego reemplazar este punto en la misma ecuación. Veamos cómo. Reemplacemos el punto M, que tiene como coordenadas 1,2, sabiendo que sus valores x y y le pertenecen a este x y este y de la circunferencia. Tenemos x, que para nosotros vale 1, menos de la fórmula h, que en este caso no lo conocemos, así que queda como h, todo elevado al cuadrado, más y, para nosotros vale 2, menos de la fórmula, y k, que para nosotros vale 0, todo elevado al cuadrado, y esto es igual al radio al cuadrado, que no lo conocemos. Si te sientes tentado de meter esto a la calculadora como ecuación, tu calculadora no podría resolverlo puesto que tienes dos incógnitas. Eso solo te sirve si tienes una ecuación y una incógnita. Ahora reemplacemos el otro punto. Las coordenadas de n son menos 2,3 y sabemos que sus valores x, y de sus coordenadas le pertenecen a este x y a este y de la ecuación. Entonces estaría quedando en x
ahora nos vale menos 2, menos de la fórmula, y h, que es este mismo h, porque estos dos puntos le pertenecen a la misma circunferencia, por tanto el centro para ambos es el mismo, entonces sería h, todo elevado al cuadrado, más de la fórmula, y, que para este punto vale 3, menos de la fórmula, y k, que como ya dijimos el centro es el mismo, también vale 0. Y todo esto elevado al cuadrado, y esto es igual al radio, que de hecho es el mismo radio porque pertenecen a la misma circunferencia, elevado al cuadrado. Para entender lo que vamos a hacer ahora, voy a explicarlo de este modo. Si yo tengo que A es igual a B y que C es igual a B, entonces podemos deducir que A tiene que ser igual a C. Vamos a usar este mismo concepto con esto de aquí. Como tenemos que todo esto es igual a R al cuadrado y todo esto también es igual a R al cuadrado, que son lo mismo, entonces yo puedo decir que esto es igual a esto. Por tanto tendríamos que 1 menos h todo elevado al cuadrado más, yo voy a ir operando esto, 2 menos 0 sería 2, todo elevado al cuadrado sería 4. Ya tenemos esto, dijimos que va a ser igual a todo lo que está aquí, que sería menos 2 menos h todo elevado al cuadrado más 3 menos 0, que es 3, y todo elevado al cuadrado es 9. Y ahora sí, como ya ven, tenemos una sola ecuación con una sola incógnita porque son la misma. Nosotros ya podríamos meter esto a la calculadora. Como verán, ya cuento con un emulador de calculadora. Muchos dirán que por qué no lo usen el ejemplo 4. Pasa que lo acabo de conseguir y el ejemplo 4 ya lo había grabado. Y como grabar lleva mucho trabajo, no quise regrabar nuevamente el ejemplo 4. Así que usaré el emulador de aquí para adelante. Y eso sí, el emulador no lo puedo agrandar más, así que va a quedar de este tamaño. Ahora sí puedo explicar un poco más lo que no podía con la imagen del ejemplo 4. Como verán, las funciones principales están puestos en color blanco en cada botón. Así que si yo presiono este botón, me va a salir lo que está en color blanco, que es el paréntesis. Estos dos botones nos sirven para activar las otras funciones con los colores respectivos. En este caso alfa rojo y shift es de color dorado. Si yo presiono el botón alfa, verán que aquí me aparece el icono de que lo acabo de activar. Por tanto, si yo vuelvo a presionar este botón del paréntesis, lo que se me va a activar va a ser esta X que está en color rojo. Y como verán, ya se me desactivó el icono que tenía ahí. Lo que quiere decir que si yo presiono cualquiera de los botones, lo que va a funcionar a partir de ahorita es nuevamente todo lo que está en color blanco. O sea que si yo vuelvo a presionar este botón, lo que me aparecerá será un paréntesis. Y ahora si yo presiono el botón Shift, aquí se me activó el icono, lo que implica que si yo presiono cualquiera de estos botones, lo que va a funcionar es lo que está en color dorado. O sea, si yo presiono este botón, lo que me va a aparecer en pantalla va a ser esa coma que está en color dorado. Y como ven, nuevamente se me desapareció el icono de Shift. Por tanto, si vuelvo a presionar cualquier botón de estos, lo que me va a salir es lo que estaba en blanco. Bueno, ahora sí, metamos esta ecuación a la calculadora. Abrimos paréntesis, 1 menos, dijimos que esta h no lo podíamos meter con esa letra, que lo teníamos que meter con la variable x. Por tanto, activamos alfa y le damos a x. Esto mismo para cerrar paréntesis. Y con este de aquí elevamos al cuadrado. Le damos a más, 4. Y parece igual, dijimos que activábamos alfa. Y le dábamos a este botón que tiene el igual ahí. Nuevamente abrimos paréntesis. Menos 2. Menos. Nuevamente nos sale una h, por lo tanto tenemos que cambiarlo por una x. Alfa y x. Cerramos paréntesis, lo elevamos al cuadrado y ponemos más 9. Ya tenemos toda la ecuación en pantalla. Ahora tenemos que darle a Shift, Calc
y al igual. Pero antes de darle al igual, quiero que noten esto. Cuando ustedes presionan Calc, en mi caso aparece un 40. No le hagan caso a ese número porque es lo que quedó en memoria de alguna operación que se hizo anteriormente. Por tanto, proseguimos con darle al igual. Y como ven, nos aparece 3 líneas. Les dije que era esto del medio, pero si esto les confundía mucho, podíamos volverle a dar al igual, donde que nos dice que el valor de x es menos 1.3 periódico. Este valor puede ser muy problemático, pero nosotros podemos presionar este botón que tiene a esa S y D, y lo que hace es automáticamente nos lo convierte a un valor fraccionario, y esto nos queda mejor. Entonces, para nosotros x vale menos 4 sobre 3, pero para nosotros x era h, por tanto h es el que vale menos 4 tercios. Entonces el centro nos está quedando como menos 4 tercios, 0. Aún nos falta hallar el valor de r para dar la respuesta, para lo cual nosotros podemos reemplazar ese valor de h ya sea en esta ecuación o en esta ecuación. En cualquiera de las dos nos sirve y estaríamos hallando ese valor de radio. Vamos a hacerlo en esta ecuación. Tendríamos que 1 menos h para nosotros vale menos 4 tercios. Recuerden que esto es h y esto es k. Sería menos 4 tercios, todo elevado al cuadrado, más, esto ya lo habíamos operado anteriormente, que era 4, y esto era igual al radio al cuadrado. Ahora metemos esto a la calculadora y nos da el valor de 85 novenos, y todo esto es igual al radio al cuadrado. Y como en el ejemplo 1 no hace falta hallar el radio porque ya tengo el valor del radio al cuadrado, que es lo que necesito para dar la ecuación. Así que lo vamos a dejar ahí. Por lo tanto, la ecuación sería x, h vale menos 4 tercios, por lo tanto lo traemos como más 4 tercios, todo elevado al cuadrado, más de la fórmula, como k vale 0, de una vez decimos y al cuadrado, y esto es igual al radio elevado al cuadrado, lo cual ya tenemos 85 novenos. Y esta sería la respuesta para nuestro ejemplo 5. Y bueno, con eso terminamos el tutorial 3. Como ven, son unos problemas un tanto más complejos, para los cuales se ocupa bastante práctica. En la página del Facebook les voy a estar dejando más ejercicios con sus respectivas respuestas. Así que no olviden suscribirse a la página del Facebook. No olvides darle me gusta al video, también déjanos tus comentarios y comparte para que muchos más se beneficien del curso. A practicar duro y hasta la próxima.